Motorizar desde los escombros. No faltaban ganas e imaginación para recuperar el ritmo de la competición, lo cual no resultó nada sencillo, habida cuenta del estado de calamidad en que se encontraba el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. En realidad, no todo el mundo, porque el amigo americano se había ido de rositas combatiendo a miles de kilómetros de casa, pero pagando un elevado coste en vidas humanas. Su industria salió fortalecida de la guerra, pero en Europa y Japón no se podía decir lo mismo. La industria japonesa fue arrasada hasta sus cimientos. Pero eso no fue suficiente. Durante el periodo de administración norteamericana tras la rendición japonesa, una de las medidas más determinantes que se tomaron fue la del desmantelamiento de las Zaibatsu, las grandes corporaciones empresariales que estaban en manos de una reducida oligarquía. Así, se ordenó el desmantelamiento de Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y Yasuda. Todas las industrias quedaron reducidas a la mínima expresión, abocando al país a una economía muy básica y esencial. Soichiro Honda, que había visto cómo su compañía Tokai Seiki se había venido abajo, buscaba nuevas oportunidades para rehacerse. Con las enormes trabas impuestas por el gobierno de ocupación le resultaría imposible volver a fabricar motores y debería plantearse otra cosa, dejar de pensar a lo grande para buscar una forma de regresar a la actividad de un modo más básico y asumible, porque además, económicamente, no pasaba por un buen momento. Cuando fundó en 1946 el Instituto de Investigación Técnica Honda, su primer trabajo fue reciclar los pequeños motores empleados por el ejército japonés en las telecomunicaciones. Los compraba a bajo precio, los reparaba, los ponía en orden de marcha y los adaptaba a bicicletas, que se vendieron muy bien. Pero llegó un momento en que se acabaron los motores, así que a Honda no le quedó más remedio que ponerse a fabricarlos. Aquellas bicicletas con motor se vendieron como rosquillas. No había medios de comunicación, porque las líneas de ferrocarril habían quedado casi inutilizadas y apenas circulaban unos pocos trenes, y muchas calles y carreteras estaban en pésimas condiciones, así que las ligeras y manejables bicicletas motorizadas se convirtieron en el medio de transporte ideal. Fue un momento muy duro para Japón, que padecía una enorme escasez de alimentos. El país estuvo a punto de caer en la hambruna. Los comerciantes encontraron en las bicicletas de Honda un excelente medio para llevar sus mercaderías a todos los rincones de Japón. En esa complicada situación, el mercado negro floreció, y estos mercaderes siempre tuvieron dinero fresco para comprar bicicletas. Honda exploró todo tipo de posibilidades para sacar partido de la situación, como la venta de combustible a base de gasolina y aceite de trementina. La escasez de materias primas convirtió la gasolina en un bien muy preciado, porque además estaba racionada y bajo un estricto control gubernamental. Ya durante la guerra, cuando la situación comenzaba a complicarse para Japón, se experimentó con esa mezcla para crear combustible para aviones. Al llegar la paz, las limitaciones convirtieron la gasolina en algo prohibitivo, y fiel a su inquieto carácter, Soichiro Honda decidió experimentar por su propia cuenta la mezcla de gasolina y aceite de trementina, una sustancia que se extraía de las raíces de los pinos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Soichiro Honda estuvo implicado al máximo en la industria automovilística. Honda compró un bosque de pinos, y para extraer sus raíces no se le ocurrió mejor manera de hacerlo que dinamitar la base de los árboles. Puso un explosivo en un árbol y la detonación provocó un incendio que casi consumió todo el bosque. Pero consiguió las raíces y extrajo el aceite de trementina, una sustancia de fuerte olor. Compraba la gasolina en el mercado negro, y cuando la policía le interceptaba para saber de dónde había sacado el combustible, algo que terminó convirtiéndose en una intervención de lo más habitual para los agentes, Honda abría el depósito para que emanara el olor a trementina, explicando que mezclaba la exigua cuota de gasolina que le correspondía con aceite de trementina para disponer de mayor cantidad de combustible. Y los agentes le dejaban proseguir su camino sin más indagaciones. En muchas ocasiones ni siquiera llevaba esa mezcla, simplemente vertía una porción de la olorosa sustancia en el depósito para que su fuerte aroma envolviera todo. Esa carencia de materias primas también la vivimos en España, donde también se buscaron imaginativos métodos para generar combustibles alternativos. Aquí, tras la guerra civil, se hizo muy común el uso de gasógenos, aparatos que, mediante el procedimiento de la gasificación, convertía combustibles sólidos como el carbón o la leña en un combustible gaseoso denominado gas de gasógeno, que permitía el funcionamiento de los motores. La mayor inconveniencia del gasógeno era el volumen del aparato, ya que en ocasiones terminaba acoplado a un pequeño remolque para no robar espacio al maletero del coche, a la caja del camión, o restar plazas al autobús de línea. Una de las empresas que más éxito tuvo en el desarrollo de estos aparatos fue Gasógenos Permanyer, en Barcelona, que desde el pequeño taller mecánico que regentaba Pere Permanyer en la calle Rómulo Bosch, donde se encontraba el almacén del antiguo negocio familiar, su abuelo había fundado una importadora de combustibles vegetales, Carbones Permanyer, que traía desde Italia. Tuvo que trasladarse a unas instalaciones más amplias en la calle Córcega 408, donde apenas daba abasto para responder a la enorme demanda que recibía. El negocio del gasógeno iba bien, pero el perspicaz Permanyer comprendió en 1944 que, tal como iban las cosas por Europa, lo de los gasógenos iba a tener un recorrido más bien corto. Cuando los aliados dieran caza a Hitler, más tarde o más temprano Europa y el mundo recuperarían la normalidad, y la gasolina dejaría de estar racionada. Así que se puso a pensar en una nueva actividad industrial a la que poder dedicarse. Casualmente, su jefe de taller, José Antonio Soler y Uriel Jasu, con el que había trabado una gran amistad durante la Guerra Civil,
en la que ambos sirvieron en Zaragoza en un taller de reparación y reconstrucción de vehículos de la aviación franquista, le puso en contacto con su cuñado, un joven ingeniero llamado Francisco X. Bultó, que en aquellos días también andaba dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer con su vida. Durante una comida familiar, en el otoño de 1944, Hasu le dijo a Bultó: «Sabes que Pere está muy preocupado porque se acaba lo de los gasógenos. Y a ver qué va a hacer». Bultó, sin pensarlo mucho, le soltó: «Dile a ver si quiere fabricar una moto». Hasu se sorprendió: «Sí, con un motor de 2 tiempos que aunque a día de hoy no está muy reconocido, creo que tiene por venir», añadió Bultó. Y siguieron con su sobremesa, sin más. Luego hablarían de fútbol o de cualquier nimiedad. Bultó se había asociado con su amigo Antonio Varella en 1940 para crear Varella y Bultó S.L. Fábrica de aros para émbolo. Fabricaban segmentos para los pistones de los motores de aviación de la Aeronáutica Elizalde. El motociclismo era algo enormemente atractivo para él. Desde muy joven se sintió atraído por el mundo del motor y en especial por las motos. La cercanía del autódromo de Terramar de la finca familiar le permitió acudir con frecuencia a contemplar las carreras y en cuanto pudo, él mismo compitió, bajo el seudónimo de Patek. Con su primo Luis Marqués y su amigo Carlos Carreras, todos ellos estudiantes de ingeniería, formaron lo que denominaban el Grupo de la Bencina, que disfrutaba de las carreras por pura afición y sin pretensiones profesionales y a costa de no pocos costalazos. Permañer, por su parte, también tenía interés por los motores, pero nunca contó con la atracción de la competición que sentía Bultó. Durante su etapa en Zaragoza le llamó poderosamente la atención el motor de 2 tiempos de las furgonetas de KW, y una de las primeras ideas que se le ocurrieron cuando comenzó a pensar en alternativas para el negocio de los gasógenos fue la de construir un pequeño motor de 2 tiempos que se pudiera acoplar a una bicicleta y de esta forma lograr un sencillo medio de locomoción. Separados por miles de kilómetros de distancia, Honda y Permañer, el pensamiento lógico y el sentido común los conducía en la misma dirección. Cuando Hasu le contó a Permañer la idea de Bultó, su amigo se mostró interesado, aunque a él, en realidad, le atraía la ingeniería que había detrás del diseño y la construcción de un motor. Lo de la moto ya era secundario. Cuando entablaron contacto los dos, Bultó defendió con vehemencia la idea de hacer la moto, y consiguió persuadirlo para fabricar una modelo de 100 centímetros cúbicos. Permañer le dijo que si era capaz de asumir el diseño, él estaba dispuesto a fabricarla. Bultó tomó como base la Motobécane B1V2 Grand Routier comprada en Francia para su sobrino Juan Soler Bultó, el hijo de Hasu. La compró en 1942, en Francia, en un pintoresco viaje organizado con un grupo de amigos y el hijo del general Moscardó, en el que se alojaron en un edificio de la Gestapo en Perpiñán. Era necesario sacar los planos de aquel motor, así que gracias a su buena relación con la Aeronáutica Elizalde, para quienes Varella y Bultó S.L. fabricaba los segmentos de los motores Wright Cyclone, pusieron a su servicio a un delineante proyectista llamado José Nomen, que fue el encargado de dibujar el motor de la Motobécane para la nueva moto. Bultó se encargó de modificar el diseño del chasis y de dar un aspecto más atractivo al conjunto, con un aire muy británico, de clara inspiración Norton. La habilidad de Permañer para conseguir proveedores resultó providencial, así como el ofrecimiento de Manuel Giró, propietario de Orfeo Sincrónico S.A., reconocido fabricante de unas excelentes máquinas cinematográficas y entusiasta competidor motociclista, que en su momento tuvo intención de fabricar motos. Años atrás había adquirido 100 platos magnéticos Bosch con ese fin, pero el golpe del 18 de julio y la guerra civil frustraron sus planes, y al conocer el proyecto de Bultó se lo ofreció. Con los volantes magnéticos incluyó tubo estirado para chasis y una estampadora para la horquilla delantera, y todo a precio de coste, 22.000 pesetas. Todo ello sirvió para que Permañer y Bultó fabricaran las primeras unidades de una moto que no tenía nombre. Y en señal de agradecimiento, la noche de Navidad se acercaron hasta el domicilio de Giró y, aupados en una escalera, dejaron en el balcón de su casa una de esas primeras unidades que fabricaron, como reconocimiento a su ayuda. Para contrastar la fiabilidad de la moto, el 11 de febrero de 1945 la inscribieron bajo la marca XX en la prueba de regularidad del Real Moto Club de Cataluña, con José Luis Milá, padre de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milá, como piloto, viéndose obligado a abandonar por un fallo en el sistema de encendido. No era cuestión de ir por ahí con una moto que se llamara XX, así que empezaron a barajar posibles nombres. Alguien propuso Perbusol, acrónimo surgido de unir los apellidos Permañer, Bultó y Soler, pero, como dijo el propio Bultó, era un nombre más indicado para un dentífrico o un detergente que para una moto. Bultó propuso Montesa, y a todos les pareció bien. Aunque a la Orden de Caballería de Montesa, una orden religiosa y militar fundada por el rey Jaime II de Aragón en el siglo XV, no le gustó la idea y presentó una reclamación en los juzgados por esta denominación. En su defensa, los industriales alegaron, con mucho ingenio, que el nombre correspondía a un acrónimo de montura barcelonesa, lo cual no era cierto, no era más que una sencilla invención para salir del paso en esa comprometida situación, pero al juez le pareció correcto y ganaron el recurso. Y desde entonces, la nueva marca tuvo su nombre y, por fin, se pudo hablar de una industria motociclista nacional propiamente dicha. Pere Permañer, izquierda, y Francisco X. Bultó se unieron para fundar Montesa. En Alemania, la industria motociclista que surge de los escombros vive una suerte dispar.
Por ejemplo, las factorías de BMW quedaron repartidas, Múnich y Spandau en el lado occidental, y Eisenach en el lado oriental. Las instalaciones de Múnich resultaron muy dañadas, mientras que, en la zona de control soviético, Eisenach pudo mantener su producción sin excesivos contratiempos hasta el final de la guerra. De hecho, buena parte del material disponible, así como recambios, utilería y planos terminaron en Eisenach, aunque la prohibición inicial de fabricar motocicletas hizo que las actividades de la marca quedaran reducidas a la producción de utensilios y menaje. Las autoridades de ocupación enseguida se dieron cuenta de que así nunca progresaría un país con semejante capacidad industrial, así que levantaron la prohibición de fabricar motos en 1947, y al año siguiente se retoma la producción desarrollando la R24, un modelo de 247 centímetros cúbicos realizado a imagen y semejanza de la R23 de antes de la guerra. Por algo había que empezar. Fue un comienzo complicado porque uno de los ingenieros más prestigiosos de la marca, Rudolf Schleicher, decidió dejar BMW justo en ese momento para montar su propia empresa, dedicada a la fabricación de culatas para diferentes marcas automovilísticas. Durante la década de los años 50, el milagro alemán transformó la parte occidental del país. La clave residía en que, a pesar de la devastación sufrida durante la guerra, en Alemania seguía habiendo importantes fortunas ligadas a la actividad industrial que volvieron a invertir en los grandes negocios. Inmune su mayoría a los juicios políticos tras la caída del régimen nazi, después de haber sacado tajada durante 12 años de la espiral de odio y violencia generado por el Tercer Reich, estos grandes inversores siguieron con sus negocios y los alemanes miraron a otro lado sin rendirles cuentas. La familia Quandt, que adquirió BMW en los años 50, fue un habitual contribuyente del régimen nazi, después de haber sido también víctima del mismo. Günther Quandt, el patriarca, fue encarcelado durante unas semanas por una intriga, pero una vez libre decidió colaborar con el régimen para sacar partido de él. DKW, otro de los puntales de la industria motociclista alemana, había quedado en la zona de ocupación soviética, pero sus dirigentes decidieron trasladar su actividad a Ingolstadt, en la Alta Baviera, donde levantaron una nueva fábrica. La verdad es que en los años posteriores a la guerra no había mucho que hacer debido a las limitaciones a la producción impuestas a la industria alemana, así que básicamente se dedicaron a recopilar todo el material militar que podían para adaptarlo a la nueva vida civil. El levantamiento de la prohibición en 1947 permitió que los antiguos directivos de Auto Union, cuyas fortunas habían quedado a buen recaudo durante la guerra y la ocupación aliada, fueran autorizados a retomar la actividad, invirtiendo la suficiente cantidad de dinero como para reiniciar el trabajo allí donde lo habían dejado. Y en el caso de DKW, con más razón que nadie, se pusieron manos a la obra con el archiconocido modelo RT-125. El caso de NSU fue más peculiar porque en realidad nunca cesó su producción, ni siquiera una vez ocupada Alemania por los aliados. Su planta de Neckarsulm cayó del lado occidental, bajo control estadounidense, permitiendo que siguieran produciendo sus vehículos, una todavía considerable partida de motos, pero sobre todo miles de bicicletas. En 1945 produjeron casi 9.000 bicicletas. Mientras otras fábricas alemanas, antiguos templos de la ingeniería, se dedicaban a la humilde labor de fabricar ollas y cacerolas, en NSU producían pequeñas partidas de vehículos. Una cifra nada comparable a la producción de antaño, pero eso permitió que la actividad nunca decayera, y cuando la prohibición aliada a la fabricación de vehículos se levantó, NSU pisó el acelerador como ninguna marca. En 1948 fabricaron 58.000 bicicletas y más de 9.000 motos. DKW RT-125, seguramente, la moto más copiada de la historia, porque la mayoría de los diseños de motos ligeras de dos tiempos se inspiraron en ella. Una de las ventajas de que Alemania se viera apartada de las competiciones internacionales hasta 1951, es que los grandes fabricantes desempolvaron sus motos sobrealimentadas de antes de la guerra y siguieron compitiendo con ellas. En 1950 NSU había llevado al máximo nivel de su desarrollo la 500 de 4 cilindros sobrealimentada, que rendía 98 CV de potencia, y Heiner Fleischmann se medía con el todopoderoso Georg Meyer y su BMW compresor para lograr la hegemonía en el Eilenriede, Rennen de Hannover, el campeonato alemán. No podían competir en el mundial, pero el éxito en las carreras locales se traducía en mayor número de ventas. Los alemanes no pasaron las calamidades que vivieron los japoneses, no hubo el hambre que se vivió allí, ni acudieron al Palacio Imperial de Tokio para pedir arroz al Hijo del Sol, como tuvieron que hacer miles de japoneses hambrientos. Simplemente aplicaron la máxima del pragmatismo, dar prioridad al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor. Y parece que les funcionó.